Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 7. ¿Cómo se hicieron gas las reservas internacionales de Bolivia? Semana del 5 de julio de 2023. Más allá del despilfarro de la bonanza del gas. El indicador más utilizado para ilustrar el despilfarro de la bonanza del gas son las reservas internacionales netas RIN, y cómo de haber llegado a un máximo histórico el 2014 se han desvanecido totalmente, estando ahora en la necesidad de vender las reservas en oro, si es que todavía queda alguna. Se atribuye este desastre al manejo irresponsable y populista de las cuentas fiscales, que se refleja particularmente en el déficit fiscal ya crónico, al que ahora le acompañan un déficit de balanza de pagos. Sin embargo, esta explicación sería muy simple y elemental, hasta benigna, para los responsables de esta catástrofe, ya que solo estaríamos apuntando a su incapacidad e ineptitud. Lamentablemente para Bolivia, detrás de este saqueo emerge la figura gigantesca del monstruo de la corrupción, amparada por un marco institucional donde participan en convivencia prácticamente todos los factores de poder de la sociedad boliviana, dentro de un padrón maldito que no ha cambiado ni un milímetro desde la colonia. Un patrón histórico: recursos naturales, deuda externa y fuga de capitales. El territorio de la actual Bolivia fue el más importante del imperio colonial español, debido fundamentalmente a la plata de Potosí, que propició y alimentó la temprana mundialización de la economía, siendo el precursor del dólar y dominando toda la geoeconomía del cono sur de Sudamérica. Primer patrón: preeminencia de los recursos naturales. La independencia de la corona española vino acompañada de un fuerte endeudamiento externo con los centros financieros internacionales de la época, y resultó del esfuerzo bélico por la independencia, y fue una constante de las relaciones económicas internacionales de América Latina hasta nuestros días. Segundo patrón: deuda externa para explotar los recursos naturales y preservar la miseria. En todo este proceso histórico, las élites locales promovidas por el capital internacional fueron los agentes de este saqueo, fundamentalmente a través de la fuga de capitales, situación que no ha cambiado ni un ápice con el gobierno del MAS y explica la desaparición de las reservas internacionales de la bonanza del gas. El FMI y el perfeccionamiento del saqueo, condiciones institucionales domésticas. El sistema de Bretton Woods, posterior a la Segunda Guerra Mundial, instauró el actual sistema financiero internacional, creando el Fondo Monetario Internacional, FMI, y Banco Mundial, perfeccionando así el saqueo de más de 100 años de las economías latinoamericanas. Perpetuaron el ciclo de endeudamiento, crisis de deuda y ajustes en economías atrasadas, con dependencia de la explotación de sus recursos naturales, mediante la inversión extranjera directa, siendo el excedente absorbido por el capital externo y las élites locales a través de la fuga de capitales, y con un creciente empobrecimiento de las sociedades locales. Argentina es el mayor ejemplo donde el FMI sigue prestando a un gobierno que incumple todas las metas, pero eso sí, sigue empobreciendo a su gente, habiendo logrado lo impensable, que un país rico e industrializado se convierta en pobre y marginal. Por supuesto que este sistema no podría funcionar sin élites y gobiernos locales corruptos y cómplices. Centralidad de las reservas internacionales. Las reservas internacionales netas, tanto el oro metálico como las divisas, juegan un rol central dentro de este esquema de saqueo de Latinoamérica por parte del sistema financiero internacional, mientras que el gran capital global lo hace a través de la repatriación de sus dividendos, pago de deuda externa y fuga de capitales, encubierta en sus procedimientos contables y de contratación. El capital doméstico lo hace a través de la fuga de capitales, en complicidad de la banca local y gobiernos corruptos. Revertir este patrón histórico requiere asumir control sobre las reservas internacionales, como lo hizo el MNR a través del Decreto Supremo 21060 de 1985, dictando la obligatoriedad de entregar al Estado todas las divisas de las exportaciones. Adicionalmente, y en la coyuntura actual, Bolivia debe nacionalizar y controlar totalmente la explotación y comercialización del oro. Primer boquete vendepatria al Decreto Supremo 21060 de 1985. El 21060 mantuvo en su artículo quinto el régimen de venta obligatoria al Estado de las divisas provenientes de las exportaciones, de los sectores públicos y privados. Curiosamente, el supuesto padre del 21060, el ya entonces presidente Sánchez de Lozada, abrogó esta norma entre gallos y medianoche, mediante el Decreto Supremo 24756, del 31 de julio de 1997, a 6 días de finalizar su mandato presidencial. Más curioso aún, el Banco Central de Bolivia, independiente y técnico, a la cabeza de Juan Antonio Morales, aplaudió esta medida clasificándola de trascendente, que debería constituirse en un estímulo a los exportadores, que iba a desarrollar el mercado intercambiario de divisas. Cuentos chinos, no cabe la menor duda que primaron los intereses económicos del empresario Sánchez de Lozada, antes de cualquier consideración técnica o patriótica. Segundo boquete vendepatria a las reservas internacionales.
Sin un bolsín protagónico para regular el mercado cambiario, se tenía allanado el terreno para una masiva fuga de divisas, como la que se produjo desde el 2014. Sospechosamente se dicta el Decreto Supremo 1423 el 5 de diciembre de 2012, que bajo el pretexto de reglamentar el impuesto a la venta de moneda extranjera, le autoriza al Banco Central vender de forma directa divisas al público en general y al sistema financiero. Esta norma, que debía tener una vigencia de solo 36 meses, se mantiene aún vigente. Resultado de esta nefasta norma, las transferencias al exterior continuaron creciendo aceleradamente, hasta llegar a 2.526 millones solo el 2016, donde el monto de estas transferencias fue equivalente a la pérdida del 85% de las reservas internacionales netas de ese año. Responsables: Luis Arce y Marcelo Zabalaga, ministros de Economía y presidente del Banco Central en ese entonces. El MAS, totalmente vendido al capital financiero transnacional. La ineptitud en economía del movimiento socialismo es ya patética. Basta mencionar el déficit fiscal insostenible que corroe a Bolivia. Al respecto, conviene subrayar que este déficit es financiado esencialmente por deuda pública y crédito interno del Banco Central, y no por las reservas internacionales como argumentan los economistas opositores, siempre funcionales al gobierno. Los verdaderos responsables de la pérdida de las reservas internacionales en Bolivia son la banca y empresas multinacionales, que supuestamente repatriaron sus capitales. Pero este escándalo nunca se hubiese producido sin la total complicidad de los gobiernos masistas. Lo curioso es que si alguna experiencia tiene el actual presidente es de cuidar las bóvedas del Banco Central, que paradójicamente quedaron totalmente abiertas para el saqueo de los buitres. Fuga de divisas. ¿Cómo las reservas internacionales se hicieron gas? La fuga de divisas explica prácticamente el 100% de la disminución de las reservas internacionales acumuladas por Bolivia como resultado de la bonanza del gas. Para muestra, un botón. El 2016, la transferencia al exterior y la cuenta de errores omisiones de la balanza de pagos, eufemismo para fuga de divisas, fueron equivalentes a esta sangría en un 85% y 15% respectivamente. Entonces surge naturalmente la pregunta: ¿en qué se diferencian los gobiernos del MAS con los antiguos gobiernos neoliberales? Si han permitido que se mantenga, peor, que se profundice el patrón histórico de explotación y saqueo de los recursos naturales del país y los excedentes que generan. En nada. No solo permitieron las relaciones incestuosas entre el gran capital internacional y la banca local, sino que rifaron nuestros recursos naturales a la voracidad china. Los verdaderos responsables de la fuga de divisas. Si el 85% de la disminución de reservas internacionales fue a través de la transferencia al exterior en 2016, identificar a los responsables de la fuga de divisas es totalmente posible, ya que estas operaciones se realizaron a través del Banco Central de Bolivia y están debidamente registradas. La pregunta de fondo es si el ente emisor hará pública esta información. Conceptualmente sabemos que las empresas transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos y minería repatriaron sus capitales con una serie de pretextos dudosos, que curiosamente les fueron aceptados por el gobierno. Por otro lado, se encuentran los grandes grupos empresariales vinculados a la banca nacional, que con el pretexto de inversiones de cartera en el exterior sacaron el dinero del país. Complicidad entre la política, autoridades económicas y grupos empresariales. Una fuga de capitales como la que se dio desde el 2014 no hubiese sido posible sin la participación directa del gobierno, que autorizó la venta directa y sin control de divisas a privados, ya sea en ventanilla o mediante entidades bancarias. La quiebra del Banco Fácil ya mostró las vinculaciones entre el poder político, los grupos empresariales del MAS y la banca. Definitivamente fueron los políticos quienes vaciaron las bóvedas del Banco Central de Bolivia, exportando el dinero obtenido mediante sus prácticas corruptas y extorsivas. Por supuesto que esto no hubiese sido posible sin la complicidad operativa del ministro de Economía y presidente del Banco Central de entonces, Arce Catacora y Zabalaga, exportadores que no repatrian sus divisas. Las exportaciones se registran a la salida de las mercancías y no así a la entrada de las divisas. Al no existir obligatoriedad al depositarlas en el Banco Central, se ignora entonces en qué proporción estas divisas son repatriadas a Bolivia y reinyectadas al circuito económico. Un primer escenario indicaría que solo se repatrian aquellos montos necesarios para cubrir costos y gastos operativos en la producción de los bienes al ser exportados, quedando el excedente en el exterior. Sin embargo, conviene considerar que la abundancia de narcodólares en la economía nacional incentivan el lavado y reexportación de los mismos a través de actividades exportadoras privadas, redundando en una mínima aportación a las reservas internacionales. El agravante del factor chino.
Al saqueo crónico de las economías de América Latina, ahora se ha sumado el factor chino, que con la fachada de ser una alternativa al orden internacional imperante, profundiza el empobrecimiento de los países como Bolivia. Los chinos son como menos sutiles que las transnacionales occidentales, corrompiendo abiertamente a gobernantes, capturando las materias primas, depredando el medio ambiente y atacando las reservas internacionales, mientras se presentan como una opción de financiamiento y cooperación. En la práctica son los agentes del poder económico y financiero global, para el robo descarado y sin guante blanco de nuestras riquezas, llegando hasta poner en riesgo nuestra soberanía.